Este es un tema que para los bibliotecarios todavía es un tanto inexplorado, como lo es el tema de los derechos humanos. Yo voy a dividir la presentación en varias partes y tal vez la más relevante por ser algo muy nuevo es el aspecto de la economía de los servicios bibliotecarios. Todavía yo no me he encontrado alguna investigación sobre lo que es la aplicación del enfoque de la economía a los servicios bibliotecarios. A pesar de que yo estudié biblioteconomía, no se ha dado mucho este acercamiento. Yo quiero presentarles esto que es algo verdaderamente nuevo, pero que es muy relevante para comprender la eficiencia de los servicios bibliotecarios. En primer lugar, hay que hacer una distinción muy importante entre dos nociones que son diferentes y que, tanto en términos teóricos como prácticos, es de la mayor relevancia poderlos distinguir. El crecimiento es un aspecto que es cuantificado por los economistas principalmente en términos de lo que son las grandes variables económicas, como lo es el Producto Interno Bruto, como lo puede ser, por ejemplo, si hay déficit o superávit en la balanza comercial o en las finanzas públicas. Es meramente el aspecto cuantitativo, la medición de la riqueza objetiva numérica. Es muy diferente a la noción de desarrollo. El desarrollo es una expansión cualitativa, de hecho, y el desarrollo inclusive requiere de la acumulación de crecimientos cuantitativos para poderse dar. Lo más importante para la humanidad desde hace algún tiempo, y aquí quiero, por ejemplo, citarles a un muy importante economista, premio Nobel, que es originario de la India, Amartya Sen. Él introdujo esta noción del desarrollo humano para contraponerlo con el mero crecimiento. Hasta hace no mucho tiempo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, medían el crecimiento básicamente. Y Amartya Sen comenzó con estas ideas de lo que es el desarrollo humano, que es algo que impacta realmente en la calidad de vida de las personas, porque independientemente de que ustedes puedan tener mucho dinero en el bolsillo, si no lo saben utilizar adecuadamente, darle un uso responsable, ese dinero puede ser perjudicial inclusive. ¿De dónde viene esta idea de desarrollo sustentable o sostenible? En primer lugar, fue definido en los 80s lo que es la Estrategia Mundial de Conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hablaba de tres vertientes principales: mantenimiento de procesos ecológicos, uso sostenible de recursos y mantenimiento de la diversidad genética. Esta es una noción ambientalista de lo que en ese entonces ya era el desarrollo sustentable. Poco después, en 1988, se da un importante informe, que es el informe Brundtland, que recibe el nombre de una ministra de los países escandinavos, y en este informe Brundtland se definía el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer los recursos y las capacidades de la generación futura. Esta es la idea de desarrollo sustentable o sostenible que al día de hoy se ha mantenido en el imaginario de muchísimas personas. Y esto significa que nosotros no podemos hipotecar los recursos de la generación futura en aras del bienestar meramente material en muchas ocasiones de la generación actual. Es una noción de responsabilidad y de solidaridad intergeneracional. Pensando en los que son padres, es la idea de dejarle a nuestros hijos un mejor planeta que el que dejaron nuestros padres. Y esta es una cuestión que hay que ir superando poco a poco, porque el desarrollo sustentable abarca muchísimos aspectos. En primer lugar, tiene que ver con el sistema político, con la ciudadanía democrática, con la participación política, con el debate político y con la información para poder adecuadamente insertarse en el entorno político. La democracia exige de una ciudadanía crítica, responsable, propositiva, abierta a las nuevas ideas y dispuesta a participar. Este aspecto es fundamental para lograr la sustentabilidad en el entorno democrático. En el sistema económico, nosotros requerimos generar excedentes, y este es otro de los aspectos fundamentales de lo que es el desarrollo sustentable. En el aspecto social,
que es de los menos abordados, requerimos, y esto es algo muy importante que quiero apuntar por acá, lo voy a marcar. Si hay grandes inequidades en cualquier sociedad, la sociedad en el largo plazo es insostenible. Los más pobres van a vivir en una zona de exclusión y segregación, finalmente ambicionando y deseando los recursos de los más ricos. Y al final de cuentas, la coexistencia de barrios prósperos con barrios marginados no permite la prosperidad de la propia sociedad. Esta es la sustentabilidad social, que no haya grandes desigualdades. Bueno, ustedes saben que México, en términos mundiales, es uno de los países donde hay una más injusta distribución de la riqueza, mide en términos del coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini mide la distancia que hay entre los más ricos y los más pobres. A medida que este coeficiente tiende a acercarse al punto 5, hay mayor inequidad. En la medida en que se aproxima a 0, hay mayor equidad en la distribución del ingreso. Bueno, en México estamos en niveles alarmantes, solo superados por países como Brasil en América Latina y por India. Y esta situación en el largo plazo es insostenible. Necesitamos también, en términos de la sustentabilidad productiva, un sistema que sea responsable hacia el medio ambiente, la producción ecológicamente sustentable, un sistema tecnológico que sea capaz de aportar las nuevas soluciones que puedan detonar el desarrollo humano y un sistema internacional con modelos de desarrollo y de finanzas realmente competitivo, con modelos comerciales competitivos. En términos de lo que es el comercio internacional, las naciones, cuando tienen productos internos muy similares y cercanía geográfica, pueden comerciar de manera muy eficiente. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con las bibliotecas? Lo primero que yo quiero sustentar como una tesis fundamental es que la biblioteca tiene que conformar una comunidad. Y la comunidad que conforma la biblioteca es una comunidad de comunicación. Y no hay otra alternativa. Las bibliotecas no pueden ser entes cerrados en el entorno de una sociedad abierta, como diría Karl Popper, sino que tienen que ser entes abiertos que respondan a las necesidades de una sociedad cada vez más abierta. Lo que sucede en muchas ocasiones en términos de lo que son los servicios y los recursos bibliotecarios es que tenemos problemas para generar comunidad, para crear una comunidad en torno a las bibliotecas que no es otra cosa que una comunidad que se mantiene ágil a través de la comunicación. Y hay 3 improbabilidades que toda comunicación debe superar. La comunicación a veces la damos por sentada. La comunicación es un evento extremadamente improbable. Que yo pueda elegir las palabras adecuadas para transmitir el mensaje que yo tengo en la cabeza es algo muy complicado y para eso se requiere el lenguaje. Que yo pueda esas palabras que yo he elegido hacer que lleguen a un usuario determinado es otra improbabilidad que tiene que ser superada mediante los medios de difusión. Yo tengo que elegir el medio de difusión más adecuado para llegar a los usuarios. Y aquí hay un principio que es muy importante. En el medio de una sociedad diversa, los medios de difusión tienen que ser diversos. No solamente los medios tradicionales, sino ahora se suman las redes sociales, lo que vienen a ser, por ejemplo, el Facebook y el Twitter, para dar a conocer los nuevos productos. Pero la tercera improbabilidad, ya que yo tengo un mensaje, lo hago llegar a un usuario, ¿cómo lo refuerzo con un valor determinado? Y esto se olvida en muchas ocasiones. Pegado al mensaje tiene que haber un valor necesariamente. Valor libertad, valor verdad, valor amor, valor justicia. Es más fácil aceptar un mensaje político o un mensaje social o una comunicación en una biblioteca cuando lleva vinculado cierto valor anexo. Y entonces es más fácil que el usuario acepte la comunicación porque hay un valor vinculado a él. En el caso de las bibliotecas universitarias, el valor es el de la verdad científica, la búsqueda de la verdad. Aquí voy a introducir ya el tema económico. En primer lugar, y esto tal vez los que ya hayan estudiado algo de economía, hayan oído hablar de lo que es la frontera de posibilidades de producción. Bueno, la frontera de posibilidades de producción es la combinación de alternativas de producción que tiene una sociedad determinada y que en el caso de las bibliotecas son básicamente de 2 tipos.
En primer lugar tenemos los recursos documentales y en segundo lugar los servicios que se ofrecen. Los recursos documentales en cualquier formato que se les ocurra. Puede ser en formato impreso, puede ser en formato digital, puede ser a través de lo que es el medio presencial o el medio virtual, y los servicios básicamente como referencia, préstamo, consulta o disposición de libros electrónicos. Toda biblioteca tiene una frontera de posibilidades de combinar los servicios con los recursos documentales. La ponencia que estoy presentando aquí ya está en la página web, ahí la pueden descargar, pero la tesis más importante de la frontera de posibilidades de producción es que una biblioteca solamente puede mejorar, puede escalar la frontera de posibilidades de producción, ubicarse más allá de esta línea azul que estamos viendo allá. Esta línea azul es la frontera. Más allá de esa frontera no hay una combinación posible actual para una biblioteca hipotética. La única forma de ubicarse por encima de esa línea es mediante un salto tecnológico y mediante la formación de capital humano. Las bibliotecas han incorporado de manera muy intensiva la tecnología, pero a veces se les ha olvidado la formación de capital humano. Y sobre todo, ya que las bibliotecas han aprovechado la tecnología para liberar importantes cantidades de horas hombre, esas horas hombre tienen que canalizarse a otro tipo de actividades. En mis tiempos hacíamos los catálogos manuales. De repente los catálogos se pudieron hacer automatizados. Yo catalogaba con mi máquina de escribir, yo hacía los encabezamientos de materia, los de autor y hacía todos los juegos de tarjetas. ¿Qué pasó con esas habilidades que yo tenía que después se pudieron automatizar? Bueno, yo como catalogador ya tenía el tiempo libre para dedicarme a otro tipo de actividades. Entonces, esta es una transferencia de los saberes que necesariamente tiene que desarrollar nuevas capacidades para adecuarse a los cambios y al impulso tecnológico. ¿Qué sucede con muchas bibliotecas que están por abajo de la frontera de posibilidades de producción? No por el cambio tecnológico, sino por el capital humano. Porque el capital humano no se le dio ese nuevo impulso, esa nueva formación para adaptarse a las nuevas habilidades que las bibliotecas exigían. Y aquí está lo que es el punto, la región de lo alcanzable. Cuando se está por abajo de esta línea azul, es en el punto de ineficiencia, o sea, las bibliotecas no están utilizando eficientemente o la tecnología o los recursos humanos, o no saben combinar adecuadamente la tecnología con los recursos humanos. Y a ustedes les podrá parecer, bueno, esto, ¿qué impacto puede tener? Bueno, hay bibliotecas que han tenido que limitar sus servicios y que transferirse a otros edificios porque se han ubicado por abajo de la frontera de posibilidades de producción y para los que las financian ya no son rentables. Este es el punto inalcanzable que mediante un fuerte impacto tecnológico y con formación de capital humano se puede ir superando. El crecimiento siempre en términos de los servicios bibliotecarios es un desplazamiento de esta frontera que vimos, o sea, hacia la región de lo inalcanzable, y solamente puede lograrse con cambio tecnológico y acumulación de capital humano, formación de capital humano. Y esto lleva a nuevas posibilidades de producción que van más allá de las que están en esta región azul. Esto es sustentabilidad bibliotecaria. La noción de costo de oportunidad es fundamental para comprender al usuario y esto no se ha analizado mucho en términos de los estudios de usuarios. ¿Qué es el costo de oportunidad? Lo que el usuario tiene que renunciar para poder hacer uso de los servicios bibliotecarios, aquella alternativa de mayor valor a la que el usuario renuncia para hacer uso de los servicios bibliotecarios. ¿Qué es lo que pasa luego con las bibliotecas en relación a la competencia, por ejemplo, de Internet? Que el costo de oportunidad de Internet es menor que el de la biblioteca, porque Internet nos ofrece un recurso rápido, accesible, para el que no se requiere una gran cantidad de tiempo de búsqueda. Y yo les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a la biblioteca donde estoy estudiando y busco un libro, supongamos de economía, y busco este tema de frontera de posibilidades de producción,
Me va a llevar mucho tiempo porque resulta que voy a tener que ver cuáles son los libros de economía que hay disponibles, cuáles son los de microeconomía, si los de microeconomía traen un capítulo de frontera de posibilidades de producción. En cambio, me voy a internet, googleo y pongo frontera de posibilidades de producción y me encuentro 1000 papers diferentes en inglés o en español donde este tema está desarrollado. Entonces, lo que ha hecho Internet es que ha batido el costo de oportunidad para los usuarios de recursos documentales. En la medida en que los servicios bibliotecarios yo logro disminuir el costo que para el usuario conlleva recuperar información y trasladarse a la biblioteca, estoy optimizando los servicios de la biblioteca. Y en este caso, el tiempo invertido por los usuarios en la recuperación de información es un tiempo irrecuperable. El único recurso mundial no renovable es el tiempo. Todos los demás recursos pueden renovarse. El planeta, si se destruye, se renueva después de una X cantidad de millones de años. Igual que el petróleo, va a volver a haber después de los fósiles de nosotros mismos. Pero el tiempo perdido es un tiempo que no regresa ya nunca más. Entonces, la ventaja competitiva de Internet es que representa un bajo costo de oportunidades. El problema de los servicios bibliotecarios en términos económicos es que presenta lo que en economía se llama una oferta inelástica, y ahorita la voy a explicar. Aquí tenemos el tiempo que los usuarios invierten en las bibliotecas. La oferta de los recursos y servicios bibliotecarios siempre es constante independientemente de que los usuarios inviertan poco o menos tiempo en la búsqueda de información que le permita satisfacer sus necesidades de información. O sea, yo tengo una capacidad instalada en la biblioteca, pero esta capacidad es permanente y solamente se puede modificar en el largo plazo. ¿Qué pasa? Que la capacidad es independiente del tiempo que los usuarios se llevan en recuperar la información. Yo voy a tener más o menos la misma cantidad de recursos documentales e inclusive va a ir creciendo exponencialmente año con año en función del presupuesto y la misma cantidad constante de servicios, que es lo que expresa esta O. La cantidad es constante a pesar de que el tiempo invertido en la recuperación de información documental varía. ¿Y esto qué significa? Que hay un excedente en la oferta en las bibliotecas. Este excedente en la oferta es una sobreproducción de recursos documentales y una sobreproducción de servicios bibliotecarios. Yo lo vivo en la biblioteca donde yo estoy estudiando. La biblioteca tiene muchas más bases de datos, muchos más recursos documentales, muchas más revistas, muchos más discos compactos y películas de las que la población estudiantil demanda. Aquí, y si nosotros sumamos la demanda de todo el año de la población estudiantil, no alcanza a cubrir todos los recursos documentales. Hay una sobreproducción de recursos documentales. Tal vez ustedes recuerden la ley de Bradford. ¿A alguien le suena la ley de Bradford? La llegaron a estudiar el doctor Lau. Bueno, la ley de Bradford nos establece que toda biblioteca tiene un núcleo básico que es la cantidad demandada usualmente de recursos documentales. Aproximadamente un 20% de la colección es la que tiene una demanda más fuerte. La ley de Bradford no es otra cosa que un tipo de distribución estadística que es diferente a la distribución normal. La distribución normal es una campana. La distribución de Bradford está achatada hacia los lados. Quiere decir que la mayor cantidad de los recursos se concentra en la parte media. En la distribución normal, la mayor cantidad de los recursos se distribuyen hacia una o dos desviaciones estándar. En la de Bradford es una desviación estándar. O sea, hay una alta concentración de lo que es el núcleo básico de toda biblioteca. Ahora, esto suena muy bien. Esto que está aquí es la pérdida irrecuperable en términos de toda la oferta bibliotecaria que es socialmente costosa y que no se recupera. Esto es económico, economía. ¿Cómo logramos nosotros, primero, impactar directamente, creo que aquí era aumento de la demanda, ahí ¿cómo aumentamos la demanda, no la oferta? Primero, hay que bajar el costo de oportunidad de los usuarios, o sea, el tiempo que ellos invierten en la búsqueda de recursos documentales tiene que bajarse para ser competitivos con relación a otros recursos documentales. Hay que desarrollar nuevos recursos documentales. En los tiempos en los que yo estudié, se valían hacer catalogaciones de cierto nivel.
ahora requerimos descripciones mucho más detalladas de los recursos documentales. A mí no me sirve con que me pongan que el libro de economía fue editado en tal país, en tal lugar. Bueno, me sirve hasta cierto punto, pero si no conozco ciertos aspectos del contenido o la bibliografía, ¿qué tanta bibliografía tiene? Si yo no conozco ese contenido de los capítulos, difícilmente yo voy a saber si ese libro de economía me va a funcionar. Y hay una ventaja competitiva que las bibliotecas tienen con Internet. Inclusive piensen en Wikipedia, que las bibliotecas consignan el saber de autoridades mundialmente reconocidas. Y la Wikipedia, pues uno tiene el artículo de la Wikipedia, bueno, ¿y quién lo escribió? ¿Lo escribió acaso el premio Nobel Paul Krugman? ¿Lo escribió Stephen Hawking? Pues no. Pero en cambio en las bibliotecas sí tenemos recursos documentales de autoridades reconocidas y el valor de la autoridad es fundamental y es lo que hace la diferencia entre una información de alta calidad y una información de mediana calidad. Otro aspecto fundamental en el que hay que incidir es el cambio en las preferencias de los usuarios. La única forma que nosotros vamos a poder impactar en la demanda es cambiar las preferencias de los usuarios, aumentar la comunidad de aquellos que demandan recursos y servicios bibliotecarios y desarrollar nuevos recursos documentales. Nuevos recursos documentales no significa conseguir más libros o más revistas, sino describir mejor los libros y revistas que ya se tienen. Inclusive a mí ciertos índices no me sirven mucho. Ciertos abstracts me sirven hasta cierto punto. Si yo hago un trabajo de investigación, el abstract me da cierta idea, pero el contenido me da mucha más idea, la tabla de contenido me da mucha más idea de qué valor agregado me tiene para mí ese artículo o ese libro. Entonces, ¿cómo nosotros logramos impactar en la demanda de los servicios bibliotecarios? La única forma es a través de un aumento en la curva de demanda, no en la cantidad demandada. ¿Qué significa o cuál es la diferencia entre un cambio en la demanda y un cambio en la cantidad demandada? Cambio en la demanda significa que la gente va a estar requiriendo los recursos que yo tengo y los servicios que yo tengo. Un aumento de la demanda significa un desplazamiento en la curva de demanda que lleva a un nuevo punto. Y esto lo voy a explicar de una manera ahorita mucho más detallada cuando veamos lo que es un mercado eficiente de bibliotecas. Ya sé que no es un mercado la biblioteca, pero sin embargo ofrece servicios y concurren demandantes de servicios, aunque sean de nulo costo o de bajo costo, ese mercado conlleva un costo de oportunidad. ¿Cómo mejorar la demanda? ¿Cómo aumentar la demanda? Primero, mejores perfiles de usuarios. La biblioteca de la institución donde yo estudio no tiene mi perfil de usuario. Sabe quién soy, sabe qué carrera estudio, pero no conoce mis preferencias y por lo tanto no puede incidir en ellas. Es la biblioteca donde yo estudio, es una universidad de mucho prestigio. No sabe que a mí me gusta la poesía, no sabe que a mí me gusta la novela y no sabe que a mí me gusta la novela latinoamericana o la novela americana o la novela inglesa. No sabe qué autores me gustan, no sabe si me gusta la economía, la filosofía, el derecho, la agricultura, la agronomía, la estadística o qué temas me gustan. Este es un aspecto muy importante. Necesitamos mejores perfiles de usuarios para poder incidir, para poderles hacer llegar las adquisiciones nuevas de la biblioteca en función de sus requerimientos. ¿Cómo yo sé cuando un recurso documental satisface mis necesidades de esparcimiento y de ocio? Porque en la biblioteca ponen novedades y entonces no me voy a las novedades de negocios, porque no me gustan tanto los negocios, me voy a las novedades de literatura. Pero es porque yo me acerco a la biblioteca no se acerca a mí, o sea, no forma comunidad. Yo tengo que ir a la biblioteca y comunicarme en la biblioteca porque la biblioteca no se comunica conmigo. Segundo, los estudios de mercado de la comunidad. Son muy útiles las encuestas de opinión pública. Creo que no se hacen mucho todavía en el medio bibliotecario, por lo menos con seriedad de vida. Y esto requiere estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Cuáles son a ciencia cierta los determinantes de la demanda? Solamente los pueden dar las pruebas estadísticas, no las estadísticas descriptivas. No, en tanta comunidad hay tantos usuarios que estudiaron filosofía. Sí, pero esos usuarios que estudiaron filosofía, ¿qué necesitan? ¿Filosofía, ciencia política, economía o qué? Solo la estadística inferencial me los puede decir, el cruce de variables. La formación continua de los usuarios.
En mis tiempos, cuando yo estudiaba, decíamos, hay que educar a la demanda. La demanda se tiene que educar de manera permanente. La demanda se debe educar no solamente ayudándole a especificar mejor sus necesidades de información, sino posicionándole necesidades de información documental. Hay que agregar valor, que es lo que ya les comenté, mejores descripciones de los recursos documentales, para que le demos a los usuarios la certidumbre sobre en qué medida ese recurso es pertinente para lo que necesita, es relevante, o sea, le da un plus y es oportuno, o sea, está de acuerdo a la demanda de este momento. Hay que reducir los tiempos de búsqueda y hay que permitir el encuentro entre las líneas de información documental específicas y los recursos que pueden satisfacerlas. Y esto nos llevaría a un mercado eficiente de servicios bibliotecarios, que es este que está en esta grafiquita, donde el excedente de los usuarios de las bibliotecas es igual, donde no hay una sobreproducción, donde no hay una pérdida social irrecuperable, tanto de recursos documentales como de servicios bibliotecarios, donde la capacidad instalada de las bibliotecas no se desperdicia tanto en relación a la demanda. Bueno, esta es la sustentabilidad económica. Ahora, y esto les digo, es una noción un tanto nueva. Si quieren preguntarme más a detalle, ahorita les dejo mis datos, me pueden preguntar, pero voy a pasar rápidamente a los otros temas que son más o menos, ya van a ser tratados en este coloquio. El primero, para la sustentabilidad social, yo considero que el enfoque basado en derechos humanos es lo nuevo para las bibliotecas. Y aquí me he encontrado mucho esta idea de que las bibliotecas sobre todo satisfacen el derecho o cumplen con el derecho a la información. Bueno, ahorita les regreso a esta diapositiva. Déjenme ver si aquí la traigo. No, no la traigo. El artículo 6º constitucional, ese lo traigo en la ponencia en grande, y les voy a leer nada más un cachito chiquito. Dice el artículo 6º que se refiere al derecho a la información. Dice, toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Esto es acorde con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Después, el tercer párrafo del artículo 6º constitucional, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha de Internet. Este es un derecho de cuarta generación. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. La información a la que se refiere el artículo 6º es sobre todo la información pública gubernamental. Las bibliotecas cubren mucho más derechos que el derecho a la información. El derecho a la educación, como es el caso de esta USB. Esta USB es un eficaz promotor del derecho a la educación. Si no existiera, sería más difícil a los jóvenes que no tienen recursos documentales en su casa hacerse con aquellos recursos que necesitan para sus estudios. También son muy importantes las bibliotecas para hacer efectivo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a mejorar sus oportunidades, y esto se da sobre todo a través de sistemas de bibliotecas móviles. A la equidad de géneros, porque garantizan el acceso igual y sin discriminación a hombres y mujeres. El acceso a personas con discapacidad, porque en sus instalaciones y en el acceso a las mismas garantizan que haya el equipamiento, los servicios y los recursos documentales necesarios para las personas con alguna discapacidad. Garantizan también el interés superior de la niñez a través de salas de lectura, a la vida democrática a través de diarios de circulación nacional que forman y fomentan la opinión pública ilustrada, que es un aspecto fundamental del desarrollo democrático, al medio ambiente sano, porque las bibliotecas, como ya lo comentó la doctora González, son fundamentales para hacer conciencia sobre el ahorro de energía, sobre lo importante que es reciclar y reusar los materiales, pero también a través de recursos documentales permiten ingentes ahorros de papel. El medio ambiente, aquí quiero referirme a este tema de manera muy rápida, pero las bibliotecas tienen que volverse sustentables ambientalmente. Esto seguramente lo van a ver a detalle, pero primero hay que proteger los recursos documentales. Segundo,
Hay que adoptar las medidas de protección civil. Tercero, no construir bibliotecas y centros de documentación en zonas de riesgo. Yo trabajo para la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados. No trabajo como bibliotecario, trabajo como asesor en temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Y yo sé que si se construyen bibliotecas en lugares de zonas de alto riesgo, las inundaciones pueden acabar en un día con los recursos documentales. Pero además hay otro aspecto muy importante. Si nosotros construimos centros de documentación y bibliotecas en lugares distantes de los centros de población, no van a tener los servicios necesarios, no van a tener seguridad pública, alumbrado, agua potable, alcantarillado y tampoco van a estar cerca de casas, ni de centros comerciales, ni de hospitales. Y es muy importante porque las ciudades actualmente en México tienden a ser dispersas debido a la alta especulación urbana. Y otro aspecto fundamental, la salvaguarda de los recursos documentales en repositorios y con respaldos temporales y con sistemas de refrigeración. Por ejemplo, Google tiene sus servidores en lugares nórdicos de un alto frío porque se calientan. Entonces, esto es muy importante. A final de cuentas, la biblioteca es un entorno, es un ambiente y genera su propio ecosistema. No quiero prolongarme mucho, pero hace tiempo diseñaron en Cabo Cañaveral un sistema para guardar los cohetes antes de que despegaran. Era un hangar gigantesco. Resulta que el hangar gigantesco costó miles de millones de dólares. Al final de su construcción, los científicos descubrieron que ese hangar generaba su propio ecosistema. O sea, al interior del hangar era tan grande que generaba sus propias tormentas eléctricas, generaba sus propios ciclones, sus propios fenómenos meteorológicos. Y entonces era inviable. Bueno, la biblioteca es un medio ambiente, es un entorno en pequeño. Entonces requiere sistemas de refrigeración, de resguardo del polvo, puertas especiales para evitar que se introduzca el polvo a los recursos documentales, la cultura de lavado de las manos antes de tomar los documentos, el resguardo contra todos los factores químicos y naturales que afectan contra los recursos documentales, miles de diferentes bichos que pueden afectar y hongos que pueden afectar a los recursos documentales. Y finalmente yo quisiera abordar el tema. Perdón que haya sido tan rápido, me haya tenido mucho en la parte económica. ¿Cómo andamos de tiempo? Okay. Quisiera tratar la parte cultural que para mí fue un impacto muy grande. El doctor Lau se acuerda muy bien cuando estuvimos en la universidad, en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, un bibliotecario de la Biblioteca Nacional de Israel fue el encargado de la ponencia inaugural, la ponencia magistral inaugural. Israel, nos comentaba, es una nación joven que está inventando todo desde cero. Israel no existía antes de la Guerra Mundial, o sea, como una nación con un territorio. Existía después de la devastación del templo, se dio el fenómeno de la diáspora y el pueblo israelita era el único estado sin un territorio. En los 40 se le da un territorio y entonces Israel puede empezar a consolidarse nuevamente como una nación-estado con un territorio. Es una parte fundamental de la configuración de los estados-nación, la adscripción a una unidad territorial. Bueno, lo que hicieron en la Biblioteca de Israel fue que empezaron a recuperar absolutamente toda la memoria del pueblo de Israel. Todo. Álbumes fotográficos, personales, libros, memoriales, fotografías, pósters, dípticos, trípticos, hojas sueltas, todos los tipos de formatos, música vernácula y popular, folclore, arte culinario, absolutamente todo de la comunidad y lo concentraron en repositorios digitales. Esto permite el encuentro de la comunidad con su propia cultura, el encuentro de las generaciones futuras con su propio pasado. Bibliotecario nos comentaba el caso, por ejemplo, de algún joven que había sabido que su papá jugó en un equipo de fútbol polaco, judío polaco, había jugado en un equipo de fútbol en los 20s. Bueno, fue a la Biblioteca Nacional de Israel y en esa Biblioteca Nacional de Israel estaba
el anuario del equipo de fútbol donde su padre había jugado en Polonia en los 20s. La única fotografía que había disponible y que él nunca había visto de su padre en su juventud, porque el pueblo judío se vio afectado por la hecatombe que fue la Segunda Guerra y el exterminio, y se vio en riesgo de perder la identidad, de perder su pasado, de perder sus raíces. Bueno, las nuevas generaciones han podido encontrar su pasado a través de la Biblioteca Pública de Israel. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Y aquí yo les voy a contar una historia que aquí la vamos a dejar. Trabajamos en la ley de bibliotecas, pero antes se me acercó un diputado y me dijo, ¿por qué no me ayudas? Y le dije, sí, yo creo que es conveniente presentar una ley de bibliotecas y hay que irse ya, porque el colegio, la AMBAC, traían una propuesta tan grandota y tan difícil que ya la entregaron, pero yo no creo que se vaya a presentar. Es una desgracia para el gremio bibliotecario. ¿Por qué? Porque se fueron por algo demasiado grande y complicado. ¿Y qué es lo que miden los diputados para poder pasar una ley que no tenga impacto presupuestario y que sea viable técnica, en términos de técnica legislativa y técnica jurídica, que esté bien sustentada, que tenga exposición de motivos, que tenga técnica legislativa adecuada, que no presente muchos impactos presupuestales, porque en caso contrario ni se presenta ni se dictamina? Entonces me preguntaron y yo les dije un aspecto muy importante es meter en la ley actual, la ley vigente, un artículo 8 bis que dice así: corresponderá a los gobiernos de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones locales y los acuerdos de coordinación que se celebren. Esto es muy importante, porque si no se viola la autonomía municipal, porque esta, a pesar de ser una ley general, el Congreso no tiene facultad para expedirla, tiene que ser una ley federal. Rescatar tradiciones culturales, tanto orales como escritas, en todas sus formas, así como la memoria documental de su comunidad, expresada en fotografías, videos, mapas, imágenes, folletos, hojas sueltas, dípticos, trípticos y cualquier otro tipo de soporte para que sean integradas en repositorios digitales bajo el resguardo de las bibliotecas públicas. Lo que se está proponiendo aquí es que la biblioteca municipal recupere todo la vida de la comunidad. Y una biblioteca universitaria debe recuperar la vida de la comunidad. En la biblioteca universitaria donde yo estoy estudiando, me gustaría que estuvieran, por ejemplo, las interpretaciones de los grupos de música de la escuela, que estuvieran mis propios ensayos, mi literatura, mis poemas, cosas por el estilo. Bueno, ¿qué es lo que está? Pues está lo de siempre, lo mismo de siempre, lo que los bibliotecarios de toda la vida hemos pensado que debe estar en una biblioteca, pero no aquello que abona la sustentabilidad cultural de la comunidad, o sea, la identidad de una comunidad se hace con base en la sustentabilidad cultural. Que la generación actual tenga conciencia de lo que fueron las generaciones anteriores, porque la única forma como el ser humano puede proyectar adecuadamente su futuro es tomando en el presente la conciencia de su pasado. Somos el eslabón privilegiado entre un pasado que nos debe de orgullecer si lo conocemos, con un futuro que debemos de proyectar, y la única forma de proyectarlo adecuadamente es teniendo el referente del pasado que nos está impulsando hacia los cambios. Un hombre sin memoria, una persona sin memoria tiene que inventar constantemente su realidad. Imaginen una persona que se despierta toda la mañana y resulta que se le olvidó lo que aprendió durante toda su vida. Tiene que volver a aprender a gatear, a alimentarse por sí misma, a caminar en un solo día, etcétera, etcétera. Y al día siguiente se le olvida. Otra vez tiene que volver a empezar a aprender a gatear, etcétera, etcétera. Sería imposible para la humanidad avanzar sin la sustentabilidad cultural. Entonces, un aspecto fundamental de la sustentabilidad cultural, y con esto termino para dar pie a preguntas y participaciones que para mí son muy relevantes, es que las bibliotecas efectivamente puedan insertarse adecuadamente con la comunidad, recuperar esa identidad comunitaria, que sean, y voy a sintetizar, las bibliotecas tienen que ser económicamente eficientes para que sean rentables. Y miren, quizá la idea les parezca extraña o exótica, pero la biblioteca Benjamin Franklin tuvo que cambiarse, la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, con una cantidad gigantesca de recursos. El gobierno de Estados Unidos es el gobierno más rico de todo el planeta. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es descomunalmente más grande que el de muchas naciones, no se diga el de México. Y ese país más poderoso del planeta cerró
y cambió las instalaciones de su biblioteca, de la embajada en México, su principal socio estratégico y su vecino que más le preocupa, pues la tuvo que cerrar y cambiar y reducir sus inventarios. Y hace poco yo fui a un grupo de enfoque invitado por la Biblioteca Benjamin Franklin para ver cómo podían mejorar los servicios bibliotecarios. Y yo les dije algo tan sencillo como esto. Si yo entro a la Biblioteca Benjamin Franklin, la biblioteca del país más poderoso del planeta, tengo inmediatamente en el momento de entrar que sentir ese poder a la hora de entrar a la biblioteca. Entonces las bibliotecas tienen que hacernos sentir ese cambio de entorno, el poder del saber de las universidades, el poder de la verdad que manejan las universidades. La universidad no solamente está para generar conocimiento que permita mantener los escalafones del personal, para generar la investigación que permita ganar puntos a los investigadores. Tiene que generar el conocimiento que transforme, impacte directamente en la sociedad a la que está sirviendo. Las bibliotecas son ejes de esta transformación, son agentes de la transformación social. Este es el papel de las bibliotecas en el nuevo milenio y el papel de los bibliotecarios en el nuevo milenio, ser agentes del cambio para la mejora de la propia sociedad. Cuando esto se logre, las bibliotecas estarán a la altura del reto que necesariamente están teniendo que enfrentar en estos momentos. Y ahí les dejo en mi blog, voy a hacerme un comercial, en mi blog hay muchas ponencias de cuestiones bibliotecarias, las que no cedo de derecho de autor, las publiqué ahí. Todo lo que cedo de derecho de autor, ahí no lo puedo publicar porque cedí los derechos de autor y yo no soy el propietario, pero todo lo que no he cedido de derecho de autor, ahí está publicado, cuentos, ensayos, poesía, inclusive en mi libro Elementos para una teoría bibliotecaria, que nunca le cedí el derecho de autor a la Secretaría de Educación Pública porque nunca hicieron el trámite, está completito en las 5 partes en el blog. Gracias y pues damos a pie las dudas si cabe tiempo. Gracias. Pues el maestro Brown nos cambió y nos movió el tapete a todos, señores. Muy bien, sus inquietudes, sus dudas, sus propuestas. Es nuestro entorno cotidiano. O sea, es un siglo XXI diferente. Hay veces de quien menos nos interesamos es de los usuarios. Y hoy tenemos muchos retos que hacer. Adelante, primero los hombres, las mujeres. ¿Quiénes preguntan, por favor? Sí, doctor Lau. Jesús Lau, Universidad Veracruzana. ¿Conoces algún modelo de biblioteca que esté trabajando en este tipo de propuesta que tú haces, de que la biblioteca universitaria construya esa sustentabilidad social? Fíjense qué infortunio. No vayan a decir esto porque lo voy a negar, pero yo estuve en el TEC de Monterrey. Ellos podrían estar a la vanguardia porque tienen muchísimo dinero, muchísimo. La cantidad de bases de datos que tiene el TEC disponible para los alumnos y los docentes es fenomenal. La cantidad de dinero que debe estar invertida en esas bases de datos, no me imagino cuánto será, $1 millón, una cosa así. Y a pesar de eso, yo no conozco, no la tengo como un buen referente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no sigue este modelo. Todavía no. Las bibliotecas norteamericanas han hecho cosas interesantes, pero en términos de la integralidad, las USB son muy interesantes también y pueden escalar el modelo actual para lograr este modelo de integralidad y sustentabilidad total. Sustentabilidad total significa económicamente eficientes, con impacto hacia la comunidad, no solo universitaria, sino hacia la comunidad de afuera, sustentables desde el punto de vista ecológico. Entonces generarían su propia energía eléctrica, reciclarían su propia agua. Este es el futuro inevitable que tarde o temprano nos va a alcanzar. Las bibliotecas van a tener que generar sus propios recursos.
el abastecerse de la energía eléctrica que generen sus propios paneles, tener espacios arquitectónicos que permitan una iluminación máxima resguardando los recursos documentales. Con estas puertas que cuando uno entra, inmediatamente se da, le chupan todo el polvo, entra uno al entorno totalmente controlado, con la temperatura ambiente siempre regulada, con la humedad siempre controlada, con el polvo siempre controlado, el ambiente totalmente aséptico, lo más parecido a una clínica, autosustentable. Este modelo es el que a mí me parece importante desde el punto de vista ecológico, pero yo creo que lo más relevante y que todavía no se está logrando mucho es el impacto en lo que es la ecología humana, el desarrollo humano. ¿Cómo la biblioteca impacta el desarrollo humano? Y la preocupación que yo tengo con respecto, por ejemplo, a las bibliotecas públicas, es que la biblioteca pública se convirtió en el café internet gratuito. Y esto no puede ser. La biblioteca pública no puede ser el café internet gratuito. Tiene que ser el referente cultural de la comunidad. Tiene que ser un ámbito cultural, un entorno, un ámbito social, una instancia que impacte en la comunidad en la que esté inserta y que sea un referente necesario para la propia comunidad, que la comunidad pueda voltear a la biblioteca pública como en la actualidad voltea a la cantina, a ese grado. Y en México tenemos la realidad inversa. La realidad inversa de este mundo al revés, como diría Eduardo Galeana, es que nos encontramos cantinas a cada X metros, ¿no? Pero no bibliotecas, cuando debería ser al revés. La realidad inversa es que la gente debería de estar metida en las bibliotecas y no en las cantinas. Pero el mundo está al revés y hay que cambiarlo, porque el mundo no puede prosperar si la humanidad está alcoholizada. La humanidad tiene que ser conocedora. Y no lo conozco, perdón que me extienda. ¿Usted sí lo conoce algún modelo por ahí, doctor, que lo haya visto, que nos pueda compartir? Creo que no en ese sentido. He visto algunos avances. El año pasado me tocó estar en Taiwán y ver una biblioteca pública que la habían construido con ese sentido ecológico, con madera de no sé qué tipo, reciclada, sobre el clima, sobre la basura, etc. Pero son como casos aislados. La semana antepasada estuve en San Diego, en la nueva biblioteca pública, que es muy bonita, de 9 pisos, etc. Y tiene también algunos intentos, no es al 100%, pero tenía detalles, por ejemplo, la sección juvenil, los muebles y el mostrador estaban hechos con patinetas recicladas, o sea, con madera de patinetas. Entonces, digo, bueno, yo no sé qué tanto será benéfico para el medio ambiente, pero cuando menos para la comunidad de adolescentes, el ver las patinetas como parte del mostrador, etcétera, creo que construye esa vinculación con el medio. El último número también, ya, y con esto termino, de American Libraries, que es la revista de la Asociación de Bibliotecarios de Estados Unidos, viene todo un capítulo dedicado a todo lo que Google no puede acceder. Y vienen muchos proyectos, como a lo que le llaman el archivo Internet, que archiva todo lo que es Internet y que Google no puede entrar, y citan una serie de servicios que se tienen para preservar información. Viene la de un profesor de una Universidad de California que comenzó en los 90s y tiene los ensayos de sus alumnos, las fotografías, todo ese sentido de comunidad que tú mencionabas. Pero sí no he visto un modelo integral. Veo ya enfoques, ¿no? Como, ¿sí? Gracias. Muy bien, allá atrás, por favor. Y después Marta Castro, sí, si eres tan amable. Te presentas si eres tan amable. Buenas tardes, yo soy María Teresa Sánchez, vengo de Cuba, trabajo en la Universidad Nuclear, una universidad muy pequeña, la única que hay en Cuba, con 350 estudiantes. Y bueno, como universidad nuclear, evidentemente es una universidad que, aunque el término no es el correcto, es bastante elitista. No todo el mundo estudia física nuclear ni carreras de ese tipo. Yo creo que en este tema, en primer lugar, felicitar la iniciativa del título o el tema, que es la sombrilla que abre ALCI en su 10º coloquio. La sustentabilidad en el entorno bibliotecario es un tema
que es muy de este siglo, muy importante. Y lo que he visto hasta el momento, algo que usted preguntaba, era que se remontan a todo lo que es la utilización de calentadores solares, la utilización del ahorro de la energía, etc. Yo creo que eso es algo más que eso. En el caso de las universidades, la sustentabilidad está en el propio ambiente universitario. El per se del trabajo es en lo cognitivo. Es que vaya ese trabajo vinculado hacia el modelo cultural del servicio comunitario, utilizando el poder cognitivo que está en esas universidades, tanto en el pregrado como en cualquiera de las figuras de posgrado y los propios docentes, en la actividad cultural hacia la comunidad. Es decir, crear una cultura, la cultura del entorno bibliotecario, cómo trabaja desde cualquier punto hacia una comunidad. Sobre todo si tenemos en cuenta, en el caso de mi universidad, hay una cátedra, hay 5 cátedras, pero hay una específicamente que es una cátedra, las 5 son cátedras UNESCO, y una de las cátedras es sobre desarrollo y sostenibilidad. Desarrollo sostenible y medio ambiente. Es decir, el trabajo que hace esa cátedra es precisamente trabajar en un entorno que haga la cultura desde el pregrado, por decir algo, y además con las comunidades aledañas en torno a la cultura medioambiental del ahorro. Pero yo diría más, el valor cognitivo que tiene esto es el social, el trabajo social que se hace. El bibliotecario del siglo XXI no es el bibliotecario de mi época. Yo me gradué hace 35 años y este bibliotecario no es solamente el bibliotecario, como usted decía en su intervención, que han perdido, el nuevo bibliotecario ha perdido el trabajo manual, esa riqueza que daba el poder manosear un libro, y no todo se saca de internet. Entonces, yo diría que la sustentabilidad está basada en 3 vertientes, en 4 vertientes, en lo cultural, en lo social, en lo económico y en lo cognitivo. Es decir, esa cultura que tenga el profesional de la información, que ante todo tiene que tener el amor a una profesión que se ha mantenido en el tiempo y que se mantendrá siempre, a que hayan personas que amen lo que están haciendo y que sean capaces de, en un medio y en una situación tan problemática que tiene el mundo, hablar de sustentabilidad, hablar de la persistencia de la actividad de información y del bibliotecario como una persona importante en un mundo que está en un desarrollo. Y todos, en algún momento, cuando surgió Internet, tocaron la marcha fúnebre de las bibliotecas. Y nosotros somos precisamente esa persona importante que traduce lo que se necesita en función del público. Esa es mi opinión con respecto a la sustentabilidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí adelante Marta Castro y después allá atrás también una mano levantada, por favor. Gracias, Marta Castro, Universidad Veracruzana, UCI Veracruz. Felicitarte, Javier. Me siento en verdad afortunada el que hayas compartido esta ponencia con esa mirada. Y bueno, el que hayas mencionado el capital humano como un recurso necesario para la sustentabilidad lo considero pues prioritario en todas las bibliotecas. Y la pregunta puntual es, ¿en qué área consideras que es prioritario formar, capacitar al recurso humano en este momento? ¿Cuál de las diversas áreas requiere mayor atención en este momento para hacerlo sustentable? Bueno, primero, la colega de Cuba, definitivamente le agradezco mucho esta idea de la sustentabilidad cognitiva, porque yo creo que uno de los grandes problemas que he visto yo es la pérdida del talento, el desperdicio del talento y la pérdida del conocimiento. Y yo creo que esto me va a llevar a una reflexión muy interesante, que no la había pensado
así, pero me abrió ahorita los ojos a un tema muy bueno y muy novedoso, y qué bueno que esté aquí, me da mucho gusto. Es un pueblo admirable, el pueblo cubano. Yo tengo gratísimos recuerdos y también un grato ídolo cubano que tal vez no es el que ustedes se imaginan, pero fue un campeón mundial de ajedrez que se llamaba José Raúl Capablanca y Gaupera. Campeón mundial de ajedrez cubano en los 20s. ¿Y hacia dónde debe de ir la formación de capital humano? Hacia la interdisciplina. Yo creo que ahorita va a haber una confluencia hacia la ampliación del espectro del saber humano, y los bibliotecarios debemos de estar metidos en esto. El esfuerzo que yo hice en el 2000, cuando publiqué Elementos para una teoría bibliotecaria, fue tratar de introducir este tipo de temas para que los bibliotecarios abrieran todo el panorama de todo lo que había que ver y analizar para comprender cabalmente las bibliotecas. Y en ese entonces, en el libro, yo propuse, el bibliotecario debe de insertarse en el ámbito del derecho. Después de un tiempo, tuve la oportunidad de hacer esto de los derechos humanos y los servicios bibliotecarios, que presenté más de una ponencia y me llevó a generar propuestas para la iniciativa de ley, y que está en mi blog. Y después, esta cuestión de la economía y los servicios bibliotecarios, que es algo que les vengo a presentar acá, y que lo había puesto en ese entonces y dicho, bueno, debe de haber algo que nos sirva a la microeconomía para comprender a la biblioteca. Y entonces me di la oportunidad, con motivo de venir aquí, de decir, caray, la economía tiene mucho, la sociología tiene mucho que ver. Entonces, esta capacidad de ampliar el horizonte y verlo desde un enfoque amplio de las humanidades y las ciencias, para mí es muy importante. Cada vez es menos la formación en la técnica, porque la técnica es replicable por las máquinas. Cada vez va a ser menor la necesidad de formar en las técnicas, pero cada vez va a ser más necesario formar en la humanidad y en la ciencia. Y ahí es donde está el gran potencial y el gran poderío del desarrollo de toda profesión. Las profesiones actualmente ya deben de tender hacia la interdisciplinariedad, y la escuela donde yo estudio ya empezó a hablar acerca de licenciado en Derecho y Economía. Caray, ¿qué es eso, no? Pues es algo que es necesario, una gente que a la vez que conozca del derecho, conozca de la economía. Bibliotecario que también conozca algo de psicología, de cognitivismo, que conozca de sociología, de lo que son las comunidades, de economía, que le entienda un poquito a cómo funciona la economía. Esto es muy importante, entonces, irlos formando en esto, pero ya con esto concluyo. Yo creo que la parte más importante para formar ahora a las comunidades, a los bibliotecarios que ya quedaron con las manos libres, es lo humano, el ámbito de lo humano, las necesidades humanas, la psicología humana, las relaciones humanas, las relaciones públicas, la comunicación. Eso es poderosísimo, porque ese es el mundo actual. Sobre todo el mundo actual es un mundo de comunicación. Si no comprendemos la comunicación, no comprendemos el funcionamiento de las sociedades actuales. Muy bien. Allá atrás, por favor, si es tan amable. Sí, mi nombre es Consuelo Castillo Nicolás y trabajo para una universidad particular aquí en el puerto de Veracruz, la Universidad Jean Piaget. Definitivamente que en este momento lo que utilicé fue el pensamiento complejo. Créame que me deja usted un dolor de cabeza, pero se lo agradezco muchísimo. Y le soy honesta y franca. Trabajo para una institución educativa, sí he considerado la parte bibliotecaria como fundamental, pero también es cierto que este avance tecnológico nos ha hecho a veces también mirar más hacia otro lado y no fijar la mirada en esto que hablamos de los documentos hace un momento. Parte de mi pregunta, que yo esperaba que usted la respondiera, ya me hizo el favor mi grandísima colega cubana responderla. Justo hacia allá iba. Hablábamos del medio ambiente y todas estas situaciones que de alguna manera van a hacer conservar el material que tenemos, pero mi pensamiento complejo me llevó justamente a, bueno, albergo en cantidad de documentos, ya sea de manera física o electrónica, pero a su vez es un conocimiento también desperdiciado, porque si hablamos de sustentabilidad, hablamos de aprovechar,
¿cierto o no? Hablamos de aprovecharlo, no dejarlo en el vacío y que el tiempo se lo lleve sin ser utilizado y explotado al máximo. Y me parece que culturalmente hablando es algo que estamos padeciendo en el país. Y está en las bibliotecas y me parece que paralelamente entonces también esa sostenibilidad tendríamos que hacerlo con toda la comunidad en conjunto, ¿no? El docente que efectivamente genere estrategias y alternativas e iniciativas con la finalidad de ese conocimiento albergado que llega a ser tan vasto y puedo pensar que algunos nunca conocidos. Y sin embargo, ahí está el capital humano e intelectual también al que usted refiere, ese capital humano que se hizo, de alguna manera hizo un trabajo intelectual profundo, está concentrado en un recinto, físicamente hablando, pero sin embargo está vivo, y que a fin de cuentas es un recurso humano, es un capital intelectual y que sin lugar a dudas las instituciones tenemos el deber de explotarlo, sí conservarlo, pero explotarlo y hacer que crezca y es parte del desarrollo que usted también comentaba. Yo le agradezco muchísimo su participación y me deja un aprendizaje nuevo. Gracias. Bueno, perdón, ahorita que mencionó el pensamiento complejo, hay dos autores que son claves en esto del pensamiento complejo. Uno se llama Niklas Luhmann, es un sociólogo alemán que murió a finales del siglo XX, al que dediqué mi tesis de licenciatura y al que dedico mi libro de Elementos para una teoría bibliotecaria. El otro es Edgar Morin, un francés. Yo quiero dejarles dos ideas para terminar con esto del pensamiento complejo. Primera, todo sistema, así sea un sistema de gestión documental como es una biblioteca, debe de reflejar la complejidad del entorno en términos de complejidad incorporada. Es la única forma de lidiar con un entorno hipercomplejo, que esa es la tesis fundamental de Luhmann con la que estoy 1000% de acuerdo, es esa hipercomplejidad, tratar de reflejarla funcionalmente en el propio sistema, primero. Y segundo, cómo hacer frente a esta abundancia tan tremenda de conocimiento con reductores de complejidad. En eso los bibliotecarios somos expertos, porque la catalogación y la clasificación son mecanismos de representación documental que funcionan como reductores de complejidad. El problema es cuando esa complejidad queda tan reducida que ya no podemos navegar adecuadamente en ella, y de ahí mi tesis de que hay que agregar valor a la representación documental. En la medida en que yo represente esos documentos de una manera más en función del usuario y pensando en ahorrarle, en abatir el costo de oportunidad del usuario, yo podré generar mejores mecanismos de reducción de complejidad. Reducción de complejidad no significa desaparición de complejidad, es poder de esa complejidad tomar aquello que le va a impactar de regreso a un usuario determinado. Y había otra idea que ya se me olvidó, pero les agradezco mucho su paciencia. ¿Alguien más? Sí, falta la última participación, por favor. Sí, a mí me parece interesante la ponencia. ¿Se identifica usted si es tan gentil? Mi nombre es Miguel Escalona, de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Una de las cosas que me llama la atención en torno a esto de la sustentabilidad, bueno, son varias cosas que probablemente son amplias. Un poco esto del desarrollo humano, yo lo ubicaría más al desarrollo a escala humana que maneja Max Neff, en donde se plantea que lo prioritario es las personas, desde esta perspectiva de que todos tenemos las mismas necesidades. Lo único que varía es la forma en que satisfacemos estas necesidades. Y esto me lleva a la reflexión de lo que se comentaba del lugar de las bibliotecas, y me recordaba una biblioteca que está en Bogotá. En Bogotá, a las afueras de la ciudad, había una cárcel en un barrio muy, muy peligroso, y lo que hicieron las autoridades municipales de Bogotá, que es dentro de las cosas notables que ha hecho la capital de Bogotá entre los carriles bici y el sistema de transporte, fueron dos cosas: acercar el metro al barrio más peligroso de Bogotá y poner una biblioteca en donde estaba la cárcel. Y poner una biblioteca en donde estaba en la cárcel cambiaba la noción de lo que era el espacio público, de tener
la información. ¿Y qué era entonces la biblioteca en estos barrios marginales de la ciudad de Bogotá? Perdón, estoy hablando de la ciudad de Medellín. En Bogotá también hay cosas notables, pero esto es en Medellín. Una de las cosas era que la gente se apropiaba del espacio público de la información. Ese es uno de los elementos que tendríamos que pensar en los entornos sustentables. ¿Quiénes van a la biblioteca? Normalmente son estudiantes o gente que va a resolver una duda, pero la mayoría de la población, la gente que apenas si puede, que gana, la gente que no tiene el acceso a la información difícilmente va a ir a la biblioteca. Y difícilmente va a ir porque muchas veces está estigmatizado el sentido de que la biblioteca es para los que estudian, para los que necesitan información y no para la población en general. Entonces, a mí me parece que en esto, cuando hablo de desarrollo a escala humana, es precisamente eso. Es cómo hacemos humanos estos espacios en el entorno en donde se pueda. Los programas de las bibliotecas móviles, estas iniciativas que están llevando esta información, y hablo de información desde esta memoria histórica hasta la información más avanzada a estos entornos. Entonces, a mí me parece que esta cuestión de la sustentabilidad humana habría que llevarla a esto, a poner o a diseñar estrategias. Yo no soy bibliotecario, ni mucho menos, no tengo esta formación, pero sí me parece que es un reto que se tendría que hacer. ¿Cómo humanizamos los espacios de la información para que cualquier gente se sienta motivada a estar en ellos? Bueno, yo cuando hablé del artículo 8º bis, precisamente creo que uno de los impactos que tendría esto es que permitiría que aquellas personas que inclusive no saben leer y escribir se acerquen a la biblioteca. Yo creo que lo que he comentado es fundamental, porque el enfoque actual de las bibliotecas, como la biblioteca, ¿cómo está posicionada la biblioteca en la mente de las personas? Como el lugar en el que hay libros. Esto ya no debe ser cierto y no debe ser el posicionamiento de las bibliotecas. Debe ser el lugar en donde yo puedo mejorar mis oportunidades de desarrollo, donde yo puedo satisfacer diferentes tipos de necesidades. Y ahí yo al clavo con algo que es muy importante. En la escala de Maslow, si yo no tengo satisfechas las necesidades elementales, las de primer orden, las fisiológicas, difícilmente puedo ir por las demás. El desarrollo sustentable implica precisamente promover el desarrollo de esas personas que están en ese nivel. ¿Cómo se hace una sociedad rica? No haciendo más ricos a los ricos, sino haciendo más pobres a los ricos. En consecuencia, la sociedad que más puede crecer no es la que tiene más ricos, sino la que tiene más pobres. Porque si nosotros logramos que esos que son muchos pobres se desarrollen, la sociedad va a ser muy rica. Caso Singapur, por ejemplo, que tenía niveles de desarrollo inferiores a México hace algunas décadas y que de repente son sociedades prósperas. Entonces, ahí hay un eje muy importante en lo que ha dicho. ¿Cómo nosotros, esa gente que no se acerca a las bibliotecas porque no tiene satisfechas sus necesidades, cómo la biblioteca puede reposicionarse en su cabeza? Y esto es un cambio de paradigma, finalmente, del modelo bibliotecario, más hacia el enfoque de comunidad. Estoy pensando ya en la sustentabilidad cognitiva. Cognitivo no significa solamente hacer una comunidad de sabios, sino aprovechar ese potencial que tiene la mente humana. Aristóteles decía, el alma puede hacerse todas las cosas, la mente es capaz de hacerse todas las cosas, pero la mente de algunas personas se ve limitada por esa limitación de su desarrollo. Hay que, a través de las bibliotecas, hacer que su mente se haga todas las cosas, abrir su alma a todas las realidades. Es la única forma de lograr la sustentabilidad. La democracia solamente va a prosperar si a aquellas personas que no les interesa la política les empieza a interesar, si aquellas personas que no saben de política empiezan a saber qué diablos es la política, cómo se hacen los procesos políticos, si aquellas personas que no saben leer se acercan y leen, si aquellas personas que saben leer y no leen, empiezan a leer. ¿Y cómo los hacemos leer también? Bueno, las amas de casa buscarán recetas de cocina, los obreros buscarán libros de cómo construir
cómo poner ladrillos, cómo hacer cosas por el estilo. Las bibliotecas realmente responden a esto, las públicas. En la biblioteca pública yo me puedo encontrar aquella revista que yo busco, que me entretiene, me divierte y que me acerca a la biblioteca pública. Pues no, me encuentro la colección que predeterminó la oficina central, que le envió a la biblioteca pública y que mucha gente dice, ay, qué aburrido. Ahí está Julio Verne y ahí están, bueno, son los clásicos, pero mucha gente nunca se va a acercar a ellos si primero no tienen una llave de acceso, que puede ser aquello que me interesa y después, la biblioteca tiene más. Ahí están estas cosas que me pueden servir a mí, cómo hacer conservas. Y ya voy a terminar. Yo les decía cuando hacían las campañas políticas, ¿por qué tú me pones tu foto, tu candidato? Yo no quiero ver tu foto. Atrás ponme un calendario, la ruta del metro de la Ciudad de México, ponme cómo hacer conservas, ponme algo útil. Y es muy posible que yo conserve tu propaganda. Pero si tengo la foto de un tipo, que además es una foto manipulada, y atrás tengo qué es lo que quiere hacer, voy a bajar los impuestos. La gente no entiende de impuestos. Voy a aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto. La gente no entiende de eso. En este país, si yo digo, voy a cambiar la ley tal para hacer esto, 99% de la gente de este país no es abogada y no le va a interesar. Entonces, ¿cómo acercarse a los excluidos y a los segregados? Una sociedad no puede prosperar con estigmatizados. Tiene que quitarle el estigma y lograr el progreso y lograr el desarrollo. Todos parejos debería de ser el ideal de la humanidad, que nadie quede rezagado. Esa es la idea de desarrollo sustentable. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a Javier Brown por esta interesante plática, pero sobre todo porque nos movió el tapete para entender a la biblioteca, si bien con todos los avances tecnológicos, pero necesitamos que ese capital humano que estamos dentro movamos hacia nuestra comunidad social y a la que nos pertenecemos todos estos desarrollos sustentables. A nombre de la Universidad Veracruzana, recibe por favor esta constancia por tu interesante conferencia y de parte de Marta Castro y los organizadores del evento, un hermoso regalo. Un libro. La información. Para que vean que los libros no desaparecieron, ¿eh? El testimonio de que los libros no van a desaparecer. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y dentro de los agradecimientos, agradecemos a la doctora Diana por moderar esta mesa. Gracias, Diana Muchas querida. gracias. Un reconocimiento para agradecer. Gracias.